Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes promesas preciosas, promesas que tú hiciste para cumplir, Señor, y que nosotros, Señor, debemos de esperar con fe en ellas, Padre, en ti, Señor, y en el cumplimiento de cada una de ellas. Ahora te pido que nos enseñes cómo hacer que esas promesas no se queden en el camino, ni se queden incompletas, ni inconclusas, sino que podamos recibirlas sin problema y sin obstáculo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Una frase incompleta es, si Dios prometió, Dios lo cumplirá. Parece como que estamos haciéndole al Señor manita de puerco, así torciéndole la mano, obligándolo a que cumpla sus promesas en nosotros, pero así no funciona. No podemos centrar nuestras vidas tampoco en las promesas de Dios. Sí nos sirve porque hemos estado hablando de la fe, de esperar en Dios, de que no temas sino que esperes, y que lo que esperes también le pongas forma a lo que esperes. No esperes cosas abstractas o no digas, ay, lo que sea. No, espera algo, pero para eso es bueno también entender las promesas de Dios, porque eso nos ayuda a lo que estamos hablando, a tener mejor fe. La fe es una decisión y también es una decisión empezar a pensar en qué promesa tiene Dios para mí y apropiarla. Pero para eso yo necesito estar en el plan de Dios, y eso nos va a ayudar para centrar nuestras vidas correctamente. Siempre tu vida debe estar centrada en Cristo Jesús, no en el Dios de las promesas, digo, no en las promesas de Dios, sino en el Dios de las promesas. Y la palabra de hoy está motivada para centrar la mirada en el rostro de Dios. Muchas veces yo tenía un perrito que me veía siempre la mano, lo que traía en la mano, y estaba atento a ver qué traía. Y cuando veía que no traía nada, pues ya nomás se daba la vuelta y se iba. Dejaba de interesarle. Pero cuando traía algo que le fuera a dar de comer, pues encantado venía conmigo. ¿Hay que ver las manos de Dios? No, hay que ver el rostro de Dios y buscar a Dios, y Dios te va a ayudar. No buscar las cosas que Dios te da, pero buscar a Dios. No hay que ignorar las promesas de Dios. Sin embargo, aunque no estamos centrados en esas promesas, también debemos de agradecer y de saber que Dios quiere darte promesas, ¿no? Cuando te invitan a comer, especialmente los hispanos, ¿no? Y creo que mucha gente de todas las culturas te invitan a comer, y entonces están viéndote a ver si te gusta la comida, ¿no? Y si no te comiste lo que te dio, a veces es un gran problema. A veces se sienten ofendidos, ¿no? Dios quiere darte promesas, Dios quiere cumplir también las promesas contigo, y quiere que te emociones, no nada más por Él, sino por las promesas que Él te dio. Y no debemos de menospreciar las promesas de Dios. No podemos tener en poco, desairar a Dios. No queremos dejar de alabar a Dios, y no lo voy a ofender siendo malagradecido. Amén. Por eso el primer punto de 3 el día de hoy tiene que ver con este versículo que acabamos de leer. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y parece como que está obligado el Señor a cumplir todas las promesas para mí, para mi vida, o lo que yo quiero. Pero una regla básica de interpretación, punto número 1, es nunca omitas, nunca dejes de ver el contexto. Cuando veas un versículo, no dejes de ver el contexto. Al parecer hay muchos que piensan que Dios es como un genio, ¿no? De la lámpara, y como le hice el favor de liberarlo, pues ahora me tiene que conceder 3 deseos. Pero no es así. Dios no son los Reyes Magos ni Santa Claus, como para que yo le esté pidiendo y Él esté obligado a cumplirme todo lo que yo quiera. No, Dios no está agradecido conmigo. Agradéceme que vine, Señor. Agradéceme que te alabé. Ahora cúmpleme lo que yo quiero. Así no funciona, ¿no? Tenemos que hacer lo que Él desea, no que Él haga lo que yo deseo. Un regalo muy bonito, con trozos cortados de la palabra de Dios. Me imagino un carnicero como
cortando versículos bíblicos o la palabra de Dios, sacándoles del contexto, porque esa es la regla de interpretación. No saques un versículo del contexto. Siempre que leas la Biblia, si quieres entender lo que estás leyendo, lee antes y lee después. Eso es una regla básica. Se llama una regla de interpretación bíblica o de hermenéutica. Pero hay unos tarjeteros que venden de promesas, ¿no? Un regalo muy bonito. No sé si estén en la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Creo que 12.50, algo así. ¿12 qué? En Amazon. En Amazon lo puedes comprar. Dice, léeme cuando te sientas. Y luego vienen los versículos bíblicos. 120 versículos bíblicos. Que es un regalo muy bonito, pero muy peligroso, no sirve. O sea, sirve para acordarte la palabra, pero tienes que ver de qué trata, porque lo sacas de contexto y te haces como cuando una persona te pones a platicar con ella y te das cuenta que parece que se merece todo. Entonces ya después como que ya no quieres ser amiga de ella, ¿verdad? Porque tú no me mereces mi amistad, ¿verdad? Casi te dicen así. Bueno, es algo parecido. Dice, lee estos versículos, dice el botecito, cuando sientas diferentes emociones. Y sí viene cuando estés alegre, cuando sientas algo así como bonito, pero también viene cuando te sientas enojado, ansioso, solo, triste. Y te dan esos versículos para que sean como un analgésico. ¿Sabes qué es un analgésico? Te quita el dolor. Si alguien tiene un dolor abdominal en el lado derecho de su estómago y le das un analgésico, una aspirina, un ibuprofeno, un Tylenol, puede que lo mates. ¿Por qué? Pues porque le quitas el dolor. Y esa apendicitis se hace peritonitis y entonces sí, explota todo adentro y va a ser muy grave. Entonces, lo que puede ser una bendición puede ser una maldición. ¿Cómo lo es entender un versículo bíblico mal? ¿Sabías que la palabra de Dios es una espada? No es un analgésico. Una espada es peligrosa cuando no la sabes usar. De hecho, el diablo usó la espada, usó la Biblia para tentar al Señor Jesucristo. Si tú lees Mateo 4, el episodio donde la tentación, está el Señor Jesús ayunando y viene el diablo y lo tienta, le dice pura palabra. Hasta cita el Salmo 91, que dicho sea de paso, es un salmo de guerra, como para protegernos del enemigo. Así de irónico es el diablo y así de peligrosa es la palabra de Dios cuando no la usas correctamente. Entonces, si yo leo un pedazo de la Biblia, un pedazo de la Escritura, no quiere decir que mágicamente va a servir. La Biblia, como les digo, es peligrosa usarla mal. Por ejemplo, empezamos con ese versículo que muchos usan fuera de contexto para lo que ellos quieran, pero no tiene nada que ver con lo que dice, como lo usan. No tiene nada que ver con lo que dice. ¿A qué se refiere 2 Corintios 1:20 cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios? Y entonces yo digo, Dios no me puede decir que no. Todo lo que yo diga es en Él sí y en Él amén. Y no es cierto, es una mentira. No se refiere a que tenga que decir que sí a todo lo que le pidas, no. Ni se refiere tampoco a que Dios tenga que cumplir las promesas que Él hizo. Sí son promesas que Él hizo, pero no las tiene que cumplir contigo. La clave está en 2 palabras de ese mismo versículo, que es en Él. En Él son 2 palabras y Él debería tener mayúscula porque está hablando de Dios. O sea, las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Pero necesitas estar en Cristo. Para empezar, necesitas ser un cristiano para tener las promesas de Dios. ¿Sabes que la promesa de promesas es Cristo? Y sin Cristo no puedes tener ninguna promesa de Dios. Lo que puedes tener es misericordia de Dios, que ahí te va bien más o menos y vas saliendo adelante por la pura misericordia de Dios, pero no porque te está yendo bien, porque eres un buen cristiano. Y obvio, como todos los pasajes de la Biblia, se entienden mejor cuando los leo en su contexto. 2 versos antes y 2 versos después. Por ejemplo, si estamos hablando de 2 Corintios 1:20, leamos desde el 18 hasta el 22. 2 antes, 2 después, leemos 5 versículos y dice así:
Mas como Dios es fiel, ¿quién es fiel? Dios, no yo. Él es fiel. Y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque no es nuestra palabra. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Edwin y por Susano. No, perdón, dice por mí, por Silvano y Timoteo. ¿Verdad? No ha sido sí y no. Porque no estamos predicando cosas nuestras. Estamos predicando la voluntad de Dios. Y ha sido sí en Él. No porque diga yo, sino porque dice Él, y yo estoy repitiendo lo que Él dice. Y como ha sido sí en Él, entonces dice el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Lo cual nos lleva a pensar qué es promesa de Dios y qué no es promesa de Dios. No es mi capricho, es la voluntad incambiable, inmutable, inamovible de Dios. Unshakable. Do you remember that camp? Bueno, entonces, no puedo mover la voluntad de Dios a mi manera o a mi parecer. Son en Él, sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y sigue diciendo el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. O sea, ¿quién viene a confirmar que nosotros realmente estamos en Cristo? Dice, y el que nos ungió, ya estamos hablando de una unción, es Dios. ¿Qué es ungir? Cuando hablen de ungir en la palabra de Dios, tiene mucho que ver con el aceite en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento se debe interpretar de acuerdo al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la unción que Dios mandó? El respaldo de Dios. Os conviene que yo me fuere, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo para ayudarles y no van a entender nada. Le dijo a sus discípulos, ustedes no me pueden entender ahorita, pero cuando venga el Espíritu, Él les va a hacer entender las cosas. Y hay parábolas y hay infinidad de versículos que nos indican que la unción del aceite significa la llenura del Espíritu Santo y el respaldo del Espíritu Santo para hacer lo que sea. Para predicar necesitas unción de Dios, un respaldo de Dios. Dicho sea de paso, la unción no es algo así que, ya la tengo, ya te la paso y es mía, es tuya y la perdiste, algo así, no sé cómo era. Pero no es tampoco una pelota. La unción es el respaldo que el Señor da por medio del Espíritu Santo para predicar, para tocar el piano, para tocar la guitarra, para tocar la batería. Cuando empieza alguien a tocar uno de estos instrumentos por primera vez y está en el primer culto, como que la unción no le ayuda mucho. O más bien él no le ayuda a la unción. Ya después agarran unción y gloria a Dios, son una bendición, pero al principio... Bueno, entonces eso es la unción, el respaldo de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, no soy yo. Yo no te voy a decir cuál es la promesa que te va a dar Dios. Dios te la va a dar a ti y es para ti, pero no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Por lo cual necesitamos nosotros estar en la voluntad de Dios y estar bajo, como cristianos, bajo el sello del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo, dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya empezamos a entender de qué habla que el Señor cumple todo, pero todo lo que está dentro de su voluntad, no de la mía. La hermana Christine le falló porque no usó los versículos de alrededor. Y yo no voy a tener a Dios, no voy a aceptar un no por respuesta. Qué bárbaro, se oye chido, pero está fuera de la palabra de Dios. Tan bonito que cantan, hombre, canten, dejen la enseñanza para otra persona. Bueno, la segunda carta a los Corintios fue escrita en el año 57 en Macedonia. Me llama mucho la atención que fue escrita en Macedonia, porque durante el viaje del apóstol Pablo, 5 años antes más o menos, entre el 50 y 53, Pablo quería ir a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Y ese es el tema del que está hablando aquí. Estaba en Macedonia diciendo que quería ir a Corinto, que ojalá que cuando venga de acá vaya a Corinto de pasada y luego de regreso los de Corinto lo encaminen otra vez
de regreso. Bueno, ese era el tema precisamente. Y fíjate lo que le pasó a Pablo en Hechos 16:6. Dice, y atravesando Frigia, andaban en su viaje, su segundo viaje misionero, atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. ¿Cómo es posible? Te está prohibiendo que hables la palabra de Dios el Espíritu Santo. Pues sí, porque Dios quiere que te sujetes a Él. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para predicar y les anunciamos el Evangelio. Cuando llegaron a Macedonia, se convirtieron en Tesalónica, en Filipos se convirtió un carcelero, después pasaron a Berea y aceptaron la palabra de Dios con muchas ganas de estudiar la palabra de Dios. Eran nobles mucho más que los de Tesalónica porque fue un escándalo de iglesias que se convirtieron. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu Santo. Y tenemos que ser guiados para todo por el Espíritu Santo. Y si quieres recibir las promesas de Dios, tienes que estar en el camino de la guianza de Dios. No puedes andar por tu camino. Tienes que estar en el camino de Dios y recibirás las promesas de Dios. Entonces hay requisitos para recibir las promesas de Dios. Hasta para cumplir el deseo de predicar y de servir a Dios, yo tengo que ser guiado por Dios, fíjate. O sea, Dios no quiere que vayamos a predicar a donde sea. Si te vas a predicar, pídele a Dios que te lleve, pídele a Dios porque al final es el que hace la obra. Imagínate para trabajar para mi prosperidad, lo que todos hacemos en el diario vivir, ¿no? O sea, tú trabajas diariamente para salir adelante, le echas ganas. Bueno, pues tienes que ser guiado por Dios también para eso. Dice Santiago 4:13, presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, nos vamos a quedar ahí un año, vamos a hacer negocios ahí, ganaremos dinero, vamos a hacer este negocio, vamos a salir adelante, ahora ya no quiero trabajar aquí, voy a vender tacos o voy a poner unas hamburguesas porque estamos en Estados Unidos. No sé, pero no puedes andar así, como decían antes allá en el rancho de nosotros, Rojo, como burro sin mecate, pues ¿cómo? Que no se puede andar así. Dice, ¿cómo saben que su vida, cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Parece que fue ayer cuando yo estaba en el patio de mi casa esperando a alguien que me iba a llevar al kinder, viendo hacia el cielo y decía, Señor, te quiero agradar y te quiero servir siempre. 4 años tenía, yo me acuerdo de eso. No me acuerdo de muchas cosas cuando estaba chiquito, pero me acuerdo de eso, 4 años. Y ayer cumplí 61. Qué rápido se va tu vida no es nada. Lo importante es que en ella hagas la voluntad de Dios. Se te va así. Por fuera ya no puedo hacer lo que creo que por dentro puedo hacer. En mi mente yo hago cosas y cuando intento ya no, como que no me salen igual. Y entonces le hablo a mis yernos, ayúdenme con esto. Y qué bueno que tienen camionetas y todo. Bueno, ¿cómo saben qué será el día de mañana sus vidas? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberíamos decir, fíjate bien, si el Señor quiere, vamos a hacer esto, viviremos, haremos esto, haremos aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Por qué? Porque Dios no te va a cumplir tu voluntad. Dios va a cumplir la voluntad de Él cuando tú estés en la voluntad de Él. Entonces necesitamos estar en la voluntad de Él para recibir esas promesas preciosas. Dios tiene una vida preciosa para cada quien, pero necesitamos entrar en su voluntad. Queremos que se cumpla todo lo que yo quiero y así no funciona. Tengo que ir a Dios y decir, Señor, si es tu voluntad, entonces mi plan es este, y ponerlo en manos de Dios y ser dóciles
para que Dios te cambie el plan si no es de Dios, o te lo afirme y tú puedas seguir adelante. Pero hay gente que no quiere venir a pedir oración porque ya sabe lo que le va a decir el pastor. No, pues es que, mi hijo, no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a vender partes robadas? ¿Cómo vas a tener novia, mijo, si tú eres casado? O cosas así, ¿no? Hay gente que mejor no viene con el pastor pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y entras en la voluntad de Dios, Dios te va a cumplir las promesas. Y entonces es cuando funciona tu fe, cuando funciona el esperar, el tener esperanza en lugar de temor. Todos los temas que hemos hablado funcionan a través de estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso nos faltaba mencionar. Y hoy la reflexión es, ¿se cumplirán? Y entonces el punto número 2 es requisitos para que se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Punto número 1, entra en la voluntad de Dios. No es que Dios no cumpla sus promesas, es que nosotros no cumplimos los requisitos para recibir las promesas. ¿Cómo entro en la voluntad de Dios? Voluntad tiene que ver con lo que yo decido hacer. Voluntad. ¿Qué quiero? No quiero. No quiero esto, no es mi voluntad. Bueno, eso es poner tu voluntad debajo de la voluntad de Dios, se llama obediencia. No, es una palabra que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo usa. Entonces dice Romanos 8:28, que puede irte bien en todas las cosas, hasta en las cosas malas, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y entonces la única manera de comprobar esta verdad, porque dicen, no, pues todo ayuda bien, no es cierto. Tienes que estar en esa obediencia a Dios. Tienes que responder a un propósito que Dios llama. Todo te va a ayudar a bien si sacrificas tu ego, ¿no? Sacrificar el ego, esa es otra de las cosas. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. No te conformes al mundo, no hagas lo que hace toda la gente, no te conformes a las costumbres de los demás, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, porque cuando yo entiendo, yo quiero. Yo entendía como que mejor hago las cosas así, mejor para qué te casas. Mejor júntate y si funciona, pues qué bueno, y si no, no batallas. Pero cuando Dios viene y me dice que el matrimonio, Él lo bendice, y Él bendice a mis hijos por medio del matrimonio, entonces lo normal es que yo entendí, ahora yo quiero casarme. Y qué bonito poder ir arreglando la vida en todos los aspectos, ir entendiendo, y eso es lo que funciona, Romanos 12:2, por medio de la renovación de lo que tú entiendes para que puedas cambiar la voluntad tuya a la voluntad de Dios y así puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Piensa en la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Solteros, piensen en la voluntad de Dios. Ya les gustó. Tú no eres soltero. Bueno, entregar el ego quiere decir cambiar mi entendimiento para que ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Esforzarme. Otra de las cosas. Ya vimos entrar en obediencia, sacrificar mi ego, tiene mucho que ver. Esforzarme en servir y seguir su voluntad, porque yo puedo seguirla un día y 3 no. Entonces eso no funciona. ¿Cómo funcionó la conquista que Moisés no pudo hacer o no le permitieron entrar, pero que Josué siguió adelante con las mismas costumbres que tenía Moisés hasta cierto punto? Dice Josué capítulo 1 versículo 5, le dicen a Josué, nadie te puede hacer frente, nadie te podrá hacer frente los días de tu vida, en todos los días de tu vida, nadie te va a ganar. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Pero tú esfuérzate, versículo 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, otra vez,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La palabra de Dios se necesita esfuerzo, se necesita levantarte de tu casa, levantarte de tu cama, estudiar la palabra, venir aquí, ver si lo que estudiaste está bien y ver si lo que te estamos diciendo aquí también está bien y obedecer la palabra de Dios y sujetarte no nada más al Espíritu Santo, porque eso de que Jehová es mi pastor se oye muy espiritual, pero lo usan mucho con rebeldía, que no se quieren sujetar a la iglesia, no quieren ir a la iglesia y el llanero solitario ya no existe. El Elías que se levantaba, iba delante de Acab y le decía: eres un mandilón porque el pueblo está entre dos pensamientos y tienen que definirse. Es la versión David habla ahorita. No existe ya ahora. Cuando vas a servir a Dios y cuando vas a levantarte en ese servicio a Dios, te levantas con la iglesia y es la que vence al diablo. Sobre esta roca, dijo el Señor Jesús, voy a edificar una iglesia y ni las puertas del infierno podrán contra ella. Pero ya no hay estrellitas, el único estrella es el Señor Jesús. De manera que hay que esforzarse. Y dice otra vez el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, no valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, toda la palabra de Dios que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. Ahí vienen las promesas incluidas en una envoltura de obediencia, de hacer la palabra de Dios, de tener fe, de esperar algo definido. Y dice el 8 claramente, ese versículo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque esa es la única manera que tú vas a hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien. De eso se trata, ¿no? De que se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Qué necesitas para que no se te olvide la palabra de Dios? ¿Qué necesitas para esforzarte siempre? ¿Qué necesitas para no descuidar tu vida en cuanto a recordarte que Dios está ahí, que Dios está contigo? ¿Qué necesitas hacer? Ya el Señor hizo lo más difícil. Vino a este mundo, murió por ti y te dio la salvación, y el Espíritu Santo está en ti. Ahora, ¿qué necesitas tú? Te voy a decir lo que necesitas para que el otro requisito para que se cumplan las promesas de Dios en tu vida es que tú tengas una vida devocional constante y activa. ¿Oras todos los días? ¿O cuando estás enojado no oras? ¿Alabas al Señor siempre? ¿O cuando estás así enojado con alguien? No tengo ganas de alabar a Dios. Hoy no, bueno, voy a la iglesia, pero me quedo allá en el salón social. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú estés enojado? Le debemos alabanza, adoración. Es más, el sacrificio de alabanza agrada a Dios. Así es de que si te cuesta, entonces es mejor. Te van a decir hipócrita. La persona con que estás enojado te va a ver que te paras, que alabas a Dios, levantas tus manos y dice: qué hipócrita, pues no veníamos peleando en el carro. ¿Qué importa? Aprende a dejar los problemas en pausa, stand by, y alaba a tu Dios. Entra en la presencia de Dios y empieza a tener una vida devocional constante y activa. Que nada cambie tu vida devocional. Salmo 1 del 1 al 3, ahí está la clave. Bienaventurado el varón y la mujer, vamos a ponerle, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita. Le gusta escuchar, le gusta leer, le gusta estudiar la palabra de Dios. Y en su ley medita siempre, que después de que estudió se va a hacer su quehacer, pero está meditando en la palabra de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar con esa persona? Versículo 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La clave es
cumplir estos requisitos. Ser obediente y guiado por el Espíritu Santo, sacrificar tu ego, esforzarte en servir y seguir y hacer la voluntad de Dios, servirlo a Él. En el trabajo tuyo secular, que no tiene nada que ver con la iglesia, hazlo como para Dios. ¿Cuánto más el trabajo que haces para Dios aquí en la iglesia? Y la otra es una vida devocional, sincera, constante, activa. ¿Haces eso? Entonces prepárate para recibir la prosperidad en todos los aspectos de tu vida y que se cumplan en ti las promesas que Dios tiene para ti. Punto número 3, prepárate para recibir sus promesas. La promesa de promesas se cumplirá sin duda. La primera, Jesucristo en tu corazón, tu vida totalmente cambiada, tu perspectiva de vida subida de nivel a lo más alto, a lo más sublime. Tienes futuro, tienes esperanza, aceptaste a Cristo. La pregunta es, ¿estás preparado para recibir lo que sigue? Promesa es del hebreo omer, que quiere decir dicho de Dios o promesa. Y del griego, porque está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, evangelia, que quiere decir promesa. Jesús recién resucitado se reunió y usó esa palabra y le dijo a los discípulos cuando estaban encerrados que no sabían si Jesucristo estaba bien o dónde había quedado, habían visto un sepulcro vacío nada más. Y en Lucas 24:49 entra en el lugar que estaban encerrados ellos, en el aposento alto, y dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Eran 120 que se habían quedado ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Señor cumplió esa promesa de que iba a enviar el Espíritu Santo, que Jesucristo también lo prometió, y se convirtieron 3,000. Imagínate que se conviertan en un ratito 3,000 gentes para darles consolidación, para llevarlos a bautizar, para empezar a ponerlos, vamos a comprar los campos de béisbol. Qué bendición, ¿no? En la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas y grandísimas promesas que dice la palabra de Dios, que Dios no miente ni es hijo de hombre para que se arrepienta, las prometió. La salvación, la vida eterna, la promesa de Abraham, que íbamos a ser nosotros bendecidos en Abraham, íbamos de hecho a ser hijos de Abraham, en el sentido de que somos hijos de la fe, de la misma fe, y todas las familias de la tierra íbamos a ser bendecidas. Y la palabra de Dios dice que esas promesas no están en cumplir la ley. Fíjate cómo es el Señor. No quiere que seas perfecto, quiere que le ames. Quiere que cuando te equivoques vuelvas a Él, pidas perdón, te arrepientas y te levantes, y el Señor te va a usar. Porque a David, que no era muy perfecto, pero tenía el corazón conforme al corazón de Dios, hasta le fue dada una promesa que tenía que ver con la promesa que nos bendijo, que es Jesús. Y se le dijo que no por su perfección, sino por la fe y la esperanza, el amor que tenía a Dios, el perdón que podía pedirle a Dios en un momento dado y el arrepentimiento que sentía en su corazón después de pecar, y volver a Dios otra vez para que el diablo no te engañe con que tu pecado ya no tiene remedio. No, vuelve a Dios. Y fue levantado y hasta se le prometió que un descendiente de él iba a estar en el trono eternamente. ¿Y sabes qué? El hijo de David, que está en el trono, se llama Jesús. Su descendencia, dice, estará para siempre en el trono de Israel. El Señor Jesús te invita a reinar con Él por 1000 años primero y luego una eternidad de estar con Él para siempre. Entonces vale la pena cumplir la primera promesa de Dios junto con todos los requisitos anteriores para que se empiecen a cumplir las promesas de Dios en tu vida y empieces a ver la prosperidad. Empieces a ver ya no la oscuridad de un túnel, sino que
veas la luz y salgas a la luz y entres a las promesas de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Todo se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos 13:29 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero. O sea, el Señor Jesús cumplió todas las promesas que estaban escritas en la vida de Él. Quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, sus discípulos. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, porque todos los que habían sido levantados y resucitados, Elías resucitó, Eliseo, el Señor Jesús resucitó a 3, al hijo de la viuda de Naín, no es Talita Kumi, a la niña que le dijo levántate. Talita Kumi, decía uno, también a Talita, sí, también, ok, y también a Lázaro, pero todos ellos volvieron a morir. Pero Jesucristo se levantó y nunca más volvió a corrupción. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. A ti te la está dando. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. La promesa de Jesús está en mí, y el adelanto y la comprobación que tengo a Jesús es el Espíritu Santo en mí. Pero Jesús va a venir otra vez y vamos a reinar con Él. Y toda promesa que Dios tiene para ti tiene la garantía divina que se cumplirá si tú sigues eso, si tú sigues estos requisitos. La promesa es Cristo, y si tú la recibes, con Él recibirás todas las demás promesas. Hay 3 promesas que se van a cumplir. Ya estoy concluyendo con esto. Las promesas de salvación, las promesas de protección y las promesas de provisión. ¿Te acuerdas cómo le dijo a Dios? Le dijo Dios a Abraham: en el monte de Dios será provisto todo. Cuando Abraham estuvo dispuesto a dejar todo, a quitar su ego, a ser obediente, a comprobar la voluntad de Dios, entregando la voluntad de Él, a ser constante en hacer la voluntad de Dios y ya no andar con Agar ni con nadie que no sea la voluntad de Dios. Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más quería en el monte de Dios, que era donde Dios le había dicho, entonces Abraham fue prosperado grandemente, recibió la promesa de Dios de generaciones y generaciones bendecidas, y no nada más bendecidas, sino que iban a bendecir a otras personas. Y todas esas promesas de salvación, de protección, de que Dios te va a cuidar, de provisión, de que nada te va a faltar, todas ellas son más sublimes y más elevadas que la solo bendición material que muchos buscan. Muchos están buscando siempre salir adelante, echarle ganas, tener posesiones. Y yo te voy a decir una cosa: busca a Dios, obedece a Dios, quítate del trono y pon en el trono a Dios. Empieza a hacer la palabra de Dios, empieza a tener una vida devocional para buscar a Dios. Empieza a dejar la vida que tú necesitas dejar para poder vivir la vida que Dios tiene para ti, porque si no, no vas a poder vivirla. Para que puedas escuchar que Dios te va a proveer. Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Porque Abraham veía las cosas que Dios le prometió como cosas cumplidas. Pero lo que vio en ese monte fue un carnero que representaba a Jesús. En el monte de Dios, hasta hoy dice, será provisto. En el monte de Dios será provisto, es un dicho que ellos tenían. Pero tuvo que ir al monte y ahí conoció a Dios.
Y ahí entregó su vida, cambiándola por la que Dios tenía para él. Entregó a su hijo, pero después Dios se lo regresó y lo cambió por un cordero que estaba ahí. Porque Dios tiene tus promesas en el monte y te las va a dar hasta que tú entregues y desocupes tus manos. Cuando tú tienes las manos ocupadas, llenas de cosas, no puedes recibir más. Por eso dice el Señor: entrega tu carga delante de mí y yo te voy a llevar a cargar otra carga. Tal vez tengamos un costal lleno de huesos, un pasado podrido, lleno de basura, lleno de cosas que tendríamos que haber tirado hace mucho, pero ahí las cargamos. Y no perdono, y no olvido, y no dejo estas cosas, y no quiero dejar estas costumbres, y no quiero dejar esta manera de hacer las cosas que me ha funcionado a mí, pero no quiero comprobar otra, porque al fin y al cabo, ¿para qué? Pero dice el Señor: hasta que llegues al monte y entregues y te desocupes tus manos y las limpies, yo te voy a dar mi carga. Y mi carga es muy fácil, es ligera, huele a flores. Es una bendición servir a Dios. Y vas a estar tranquilo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú las pidas. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no haces hoy una decisión de decir: Señor, yo quiero dejar tantas cosas que necesito para tomar, Señor, la vida que tú tienes para mí? Por eso también dice tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se te abrirá. Dice tu palabra, Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Por tanto podemos decir como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, ayúdanos, Padre, el día de hoy a comprobar tus promesas, las promesas de un Dios poderoso, que no lo podemos conocer de ninguna manera más que siendo guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poner en práctica tanta palabra que nos han dado, Señor, porque el hombre sabio lo compararé a alguien, no que oyó mi palabra, sino que oyó mi palabra y la puso en obra. Ayúdanos a conocerte, Señor. Y esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor, que te conozcan a ti, Señor, y a tu Hijo. Ayúdanos a conocer al Dios de toda esperanza, al Dios de todo amor, al Dios de la gloria y de la misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres santo. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos sana cuando hay enfermedad, porque tú eres quien nos resucita aun cuando haya muerte. El caso es que nunca vamos a tener una batalla perdida contigo, Señor, porque en Él, en Cristo, es siempre el sí de Dios. Nunca vamos a tener un enemigo más grande que tú, Señor, porque quien está contigo, Señor, todo es posible. Y quien no está contigo no es nadie, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad y a entrar, Señor, en el modo de recibir promesas de tal manera, Señor, que nuestra vida cambie. Yo bendigo a tu congregación, Padre, donde quiera que se encuentren tus hijos, que tú los bendigas y los guardes, Padre, que tú les des, Señor, de lo mejor del trigo, de la leche, de la miel, Señor, pero que en el nombre de Jesús podamos sujetarnos, quebrar, Señor, nuestro ego y entrar en tu voluntad. No esperemos, Señor, a que tú nos quebrantes. Entreguemos nuestro ego delante de ti voluntariamente, Señor, y que sea hecha tu preciosa voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén.